Buenas tardes, estimados compañeros y docente. Vamos a explicar la diferencia entre una amenaza y una vulnerabilidad, las cuales pues van orientadas o atacan los activos de la organización. Una vulnerabilidad es una debilidad o un fallo en un sistema que pone en riesgo la seguridad, pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la misma, ya sea de información o de cualquier activo de la empresa, por lo que es necesario encontrarlas y eliminarlas pues antes de que esto ocurra. Por ejemplo, si nos vamos para el ejercicio anterior, si nos vamos a definir una vulnerabilidad, por ejemplo, para información, que es uno de los activos más críticos, entonces se podría decir que, pues, que en este caso, para información sería, por ejemplo, una vulnerabilidad en los agujeros, que pueden tener origen, por ejemplo, en los fallos de diseño o en errores de configuración o en carencias de procedimientos. En cambio, pues una amenaza es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad de, por ejemplo, en este caso del sistema de información. Por ejemplo, en este caso, para un sistema de información, una amenaza podría ser un ataque, por ejemplo, un fraude, un robo, un virus, sucesos físicos como lo son los incendios, las inundaciones, negligencia de decisiones. Una amenaza también es una negligencia o una decisión institucional mal realizada, por ejemplo, mal manejo de contraseñas o no usar un sistema de cifrados. Pueden ser tanto internas como externas. Entonces, pues las vulnerabilidades terminan siendo las condiciones y las características propias de los sistemas de una organización que la hacen susceptible a las amenazas. El problema es que en el mundo real, si existe una vulnerabilidad, siempre existirá alguien que quiera explorarla o atacarla, es decir, sacar provecho de la existencia. Una vez definida pues la diferencia entre la vulnerabilidad y la amenaza, pues ya entra el tema del riesgo, que el riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad materializándose una amenaza y causando pérdidas o daños. Se mide asumiendo que existe una cierta vulnerabilidad frente a determinada amenaza. Para este caso, lo que le estaba poniendo el ejemplo de la información, puede ser un hacker o un ataque de negación de servicios, un virus. El riesgo depende de los factores como la probabilidad de la amenaza que se materialice aprovechando una vulnerabilidad y produciendo un daño o impacto. Por ejemplo, para nuestro caso, un sistema de información, que es podría ser uno de los activos de cualquier empresa, tenemos pues las amenazas más comunes que son los malware o los códigos maliciosos, la ingeniería social, que son esas técnicas que se utilizan de estrategia para socialmente averiguar o obtener información, datos confidenciales o manipular a alguna persona de una empresa pues para que facilite la información. Están, por ejemplo, los botnets o los servicios en la nube. Los botnets son un conjunto de equipos infectados que ejecutan programas de manera automática y autónoma que permite al creador del botnet controlar los equipos infectados y utilizarlos para ataques más sofisticados. En este punto pues entra, como indicaba el tema del riesgo, porque algunos incidentes pueden implicar problemas legales que pueden suponer sanciones económicas y daños a la reputación de la imagen de la empresa. Entonces, por eso siempre es importante conocer los riesgos, medirlos y evaluarlos para evitar en la medida de lo posible los incidentes y poder implantar pues, las medidas de seguridad adecuadas. Teniendo en cuenta lo anterior, pues se debe identificar los activos críticos de las empresas y los sistemas de información que pueden suponer un riesgo para la empresa realizando pues el análisis de riesgos. Ese análisis nos lleva a obtener una imagen rigurosa de los riesgos a los que se encuentra expuesta nuestra empresa y realizar las fases del sistema del análisis de riesgos, como se evidencian aquí. Que en nuestra materia, pues ya
hicimos un análisis de riesgos. Ese análisis lo que nos permite es calcular la magnitud y la gravedad de las consecuencias del riesgo a los que está expuesta la empresa o la organización, y pues de esa forma se pueden gestionar adecuadamente. Entonces hay que definir el umbral que determine los riesgos asumibles para que, pues, de los que no lo son, y en función de la relevancia de los riesgos podremos optar por evitar el riesgo, adoptar las medidas que mitiguen el impacto o la probabilidad del riesgo, compartir o transferir el riesgo y aceptar la transferencia del riesgo. Muchas gracias.